Hola, bienvenidos a la tarea número 2 del proyecto Arbeitsmachtfrei, del proyecto Holocausto del Patronato, en el que vamos a realizar la explicación de la teoría rápidamente de la Alemania nazi, los verdugos del Holocausto. Estamos en plena Alemania, en el 1933, el momento en el cual aparece el nazismo alemán. Un nazismo que está protagonizado por su líder, por Adolf Hitler, al que llamaban Führer, que significa líder en alemán, que era el líder del NSDAP, el Partido Nacional Socialista alemán, y de ahí sale nazi, nacional socialista. Hitler era un joven que había combatido en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, había sido cabo y condecorado con la Cruz de Hierro, había estado intentando entrar en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no lo había conseguido, y posteriormente había frecuentado algunos círculos políticos de Múnich de ideas ultranacionalistas. Entró de pleno en ese partido y consiguió hacerse con el liderazgo por su gran capacidad de oratoria y por su carisma y su fuerza. Era una personaje, un bicho político, un tío muy comunicativo y que sabía convencer a la gente. Empezó a utilizar simbología traída de otras épocas, como por ejemplo el saludo fascista con la mano en alto, que es muy típico de los romanos, el saludo del antiguo imperio. Recordar que los alemanes son los herederos de ese imperio romano, con el Reich, que es como le llamaban ellos. Empezó a usar la esvástica como símbolo de poder, es un símbolo ancestral. Podéis ver una presentación de Power en el blog también sobre los orígenes de la esvástica, y también empezó a desarrollar un órgano de propaganda en el cual el líder carismático principal era Goebbels, que era uno de su mano derecha. En este tipo de carteles de propaganda pues se le ve a Hitler, el amigo de los niños, se ve a una niña reclutando y recaudando dinero para la causa, una típica niña aria, ojos azules, el modelo de perfección para, para los nazis, a un trabajador alemán también de raza aria potente, y se ve incluso a Hitler como modelo de caballero medieval capaz de volver a recuperar la grandeza del imperio. Fijaos, como en otras ocasiones ya hemos hablado de esto, siempre tienen obsesión por el pasado y por tratar de recuperar la grandeza del pasado como gancho para las nuevas futuras generaciones que quieren recuperar la buena vida. Hitler intentó dar un golpe de Estado, lo que se conoce como el Putsch de Múnich, para hacerse con el poder, pero fracasó. Y al fracasar, en la cárcel estuvo 10 meses recluido, pero era una cárcel bastante privilegiada, una cárcel que tenía secretario y que podía pasear, estaba solo en toda la cárcel porque era un personaje político importante y por tanto los alemanes cuidaron de que no se mezclara con el resto de la población. Y allí dictó a su secretario personal, a Rudolf Hess, sus memorias, una especie de programa político que lo editó en un libro que se llama Mein Kampf, Mi lucha, y que fue de obligatoria lectura para todos los alemanes cuando Hitler llegó al poder, y uno de sus principales referentes, en el cual explica toda su ideología, que vamos a resumir brevemente en las siguientes diapositivas. Luego también se había apoyado su acción por las guardias de asalto, que eran unos personajes que habían bebido de las fuentes de las camisas negras de Mussolini, es decir, unos grupos de gente paramilitar uniformada con las camisas pardas, que son esas camisas grises que podemos ver aquí, y que se dedicaban a repartir estopa, a pegar a todos aquellos que se oponían a los comunistas, a los grupos organizados que no pensaban que la dictadura fuera una buena opción, y metían miedo. Claro, estos grupos paramilitares eran un apoyo muy importante para los burgueses y para los industriales, que temían que hubiera una revolución comunista en Alemania protagonizada por los espartaquistas y que pasara más o menos lo mismo que había pasado en Rusia. Por eso no vieron con malos ojos que estos paramilitares liderados por Hitler pusieran orden en esta situación social tan grave en la que vivían los alemanes. Este es el anillo típico que llevaban las SA, que tenían un rito de iniciación, etcétera, etcétera. Su programa básicamente se puede resumir en estas cuatro o cinco cosas. Era racista, su raza era la aria y el resto eran razas inferiores. Era antidemocrática, pensaba que la democracia era una cosa mala, la democracia no se podía hacer, era un fracaso. Era anticomunista, por supuesto, los comunistas eran sus mayores enemigos. Eran ultranacionalistas, querían recuperar la grandeza de Alemania y vengar todas las afrentas que se habían hecho durante la Primera Guerra Mundial. Y con este programa se presentó a las elecciones, que no consiguió ganar, pero que al final, por una serie de coaliciones y gobiernos fallidos, consiguió que Hindenburg, que es este señor aquí, el presidente de la República de Weimar, finalmente le nombrara canciller, que es una especie de primer ministro. Y Hitler consiguió por fin su objetivo, que era el de
ser canciller, primer ministro de Alemania. Y a partir de ese momento empezó a aplicar su programa de poder, que se basaba fundamentalmente en este eslogan, un eslogan que significa Ein Volk, ein Reich, ein Führer, es decir, un pueblo, un imperio y un líder. Evidentemente siempre se plasmaba él como ese líder y es el eslogan que se repitió por enésima vez. ¿En qué consistía más o menos este eslogan? Ein Volk defendía un pueblo en el cual la raza sería aria, el resto de razas, sobre todo los judíos, debían de ser apartados, echados, metidos dentro de guetos y posteriormente exterminados. Y la mujer tenía un papel muy importante en la sociedad, pero un papel secundario, aunque al mismo tiempo era importante. La política y la guerra era para los hombres y la mujer se tenía que dedicar a estas tres cosas: Kinder, Kirche, Kurche, que significa niños, iglesia y cocina. Es decir, que lo tenían bastante claro qué es lo que deberían de hacer las mujeres en la sociedad alemana. En cuanto a la segunda parte, en Reich un imperio, lo que querían era recuperar el antiguo imperio alemán y por tanto tenían que expandir. La teoría del espacio vital dice que un país contra más grande es, más recursos necesita y por tanto más países debe de ocupar, y por eso su espacio natural son aquellos países que habían pertenecido anteriormente al imperio germánico, y a esa teoría se le llamó pangermanismo. Pan viene del griego todo. Todos los germanos deberían de estar juntos e unidos de nuevo, evidentemente bajo el liderazgo de Adolf Hitler. Y por supuesto un líder único, un líder con todos los poderes, plenipotenciario, y para ello se lanzó a la eliminación de toda la oposición, que se produjo en una noche con nocturnidad y alevosía, la que conocemos como la noche de los cuchillos largos, el 30 de junio de 1934, donde se apresó y se asesinó incluso a todos los que se oponían a su liderazgo y a todos los que no eran de su cuerda política, comunistas, socialdemócratas, etcétera, se les mandó a campos de concentración cerca de Alemania, en los cuales fueron maltratados y recluidos para no hacerle sombra al líder. Y con todo esto, pues acabamos un poco con el repaso rápido al nazismo alemán. Espero que esto sirva de introducción para poder realizar vuestro trabajo. Nos vemos, chicos, hasta luego.